En 1628 el Imperio español sufrió el más grave ataque pirata de su historia. Por primera y única vez, una flota del Tesoro al completo fue apresada por corsarios enemigos. El desastre tuvo lugar en el peor momento posible, porque España tenía una necesidad imperiosa de dinero en efectivo tras la bancarrota declarada el año anterior, en 1627, que había cerrado la financiación de los banqueros que adelantaban el pago de los gastos de la política exterior española. Además, los corsarios pertenecían a la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, de forma que el peor enemigo de la monarquía hispánica, las Provincias Unidas, recibía una lluvia de millones que le permitían lanzar una ofensiva general en la calamitosa Guerra de Flandes. La flota del Tesoro español se rindió sin combatir y su capitán general, don Juan de Benavides Bazán, ni siquiera estaba a bordo de su barco cuando los piratas se hicieron con las naves y el tesoro que transportaban. La cólera del rey Felipe IV al enterarse de lo sucedido anunciaba un castigo ejemplar sobre su comandante, y así fue. Tras el descubrimiento de América y la creación de la Casa de la Contratación de Sevilla, todos los barcos que cruzaban el Atlántico necesitaban el permiso y el control de sus mercancías por parte de esta institución para viajar a las Indias. Pero más allá de eso, no existían regulaciones y unas naves iban en solitario y otras en pequeños destacamentos, sin tener excesivo cuidado de la época del año, y con la esperanza de no ser asaltados por los cada vez más numerosos piratas y corsarios que merodeaban aquellas rutas. Como consecuencia de ello, se perdían muchos barcos, unos por la mala mar, otros por accidentes y otros por asaltos de naves extranjeras. Por este motivo, en 1561 se estableció la obligación de que todos los barcos que viajaran a las Indias debían hacerlo juntos y en momentos concretos, en un sistema de flotas protegidos por naves de guerra. En 1564 se estableció el sistema definitivo de flotas, que perduró casi 200 años. Desde entonces existieron dos flotas, la flota de Nueva España y la flota de tierra firme. El objetivo era que los barcos permanecieran parados en invierno y navegaran en verano. La flota de Nueva España tenía como destino México, Honduras y las grandes islas del Caribe. Salía de Sevilla entre abril y mayo, escoltada por dos grandes galeones de guerra, aunque otras naves de la flota iban también artilladas. Pasaba por las Canarias y una vez en el Caribe, cada nave iba a un puerto determinado que bien podía ser Veracruz, La Habana, Santo Domingo u Honduras. Allí descansaban 9 meses y luego los barcos se reunían todos en La Habana. Partían desde allí formando un convoy en abril. Pasaban por las Islas Azores, donde se unía a ellos un navío de aviso para comunicar los peligros que podían encontrar antes de llegar a la península. Al fin llegaban a Sevilla en julio. La ruta de ida, Cádiz-Veracruz, de media se solía realizar entre 65 y 85 días. La ruta de vuelta, Veracruz-Cádiz, era más lenta, se tardaba unos 128 días. La primera etapa del retorno, la ruta Veracruz-La Habana, se solía hacer en unos 35 días. La flota de tierra firme transportaba la plata del Perú, sin duda el cargamento más valioso de todos, y llevaba una escolta mucho mayor, en torno a los 10 galeones. A esta potente flota se la llamaba por eso la de los galeones. Salía de Sevilla más tarde, en agosto. Una vez llegaban a la isla de Margarita en Venezuela, la flota se dividía en dos. Un grupo recorría la costa norte de Venezuela y el otro se dirigía a Cartagena de Indias, o a Nombre de Dios, a donde llegaban en octubre o en noviembre. Tras el descanso invernal, en febrero los barcos se juntaban en Cartagena de Indias y se dirigían a La Habana, desde donde regresaban a España pasando también por las Azores, y allí, de nuevo, se unía un barco de aviso. Llegaban a Sevilla a finales de mayo o a principios de junio. Este sistema se demostró de enorme eficacia y fue suficiente para desmotivar o rechazar los ataques de los cada vez más numerosos piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses hasta 1628. Ese año se produjo un auténtico desastre.
La flota de Nueva España, al mando de Juan de Benavides Bazán, marqués de Jabalquinto, fue apresada al completo por una potentísima armada corsaria al mando de Piet Hein, enviada por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, la WIC. La flota de Nueva España de 1628 estaba compuesta por 3 galeones de guerra, 2 naves de mercancía artilladas y otros 25 navíos más. En la investigación posterior al desastre y el juicio contra el capitán general Benavides se destaparon muchos incumplimientos de las ordenanzas, pero lo cierto es que este tipo de infracciones eran comunes en todas las flotas de Indias. Las principales acusaciones contra el capitán fueron que se había introducido oro y plata sin registrar en las naos, que la capitana había encallado en Veracruz por ir sobrecargada, algo que estaba prohibido. También Benavides tuvo noticias de corsarios y aún así partió hacia La Habana, y la flota partió más tarde de la fecha ordenada por el virrey de Nueva España. Tampoco se hicieron las visitas reglamentarias para conocer qué armas, municiones, artillería, pasajeros o esclavos, y sobre todo gente de mar y guerra, había. No se hicieron tampoco las inspecciones exigidas a las naos de guerra. La artillería no estaba bien situada para hacer sitio a la carga ilegal, y además iban pasajeros en las plazas de soldados y artilleros. Todos estos fallos pueden parecer gravísimos, pero lo cierto es que eran habituales en las flotas del tesoro. Tras más de 60 años sin que los enemigos hubieran sido capaces de poner en peligro los convoyes, existía una sensación de invulnerabilidad que había hecho bajar las defensas y confiarse en exceso. En estas condiciones, la flota de Benavides partió del puerto de Veracruz el 21 de julio de 1628. Sin embargo, la capitana, la nao Santiago, varó y todos tuvieron que volver a puerto. La segunda salida se produjo el día 8 de agosto, mucho más tarde de lo que estaba previsto, y la Santiago se quedó en tierra. Por tanto, los únicos barcos de guerra que acompañaban al convoy eran la Santa Ana María, que pasaba a ser la capitana, y la Almiranta. Las otras 2 naos de mercancías artilladas también protegían a los demás barcos. El viaje hasta La Habana duraba normalmente unos 35 días, y el día 7 de septiembre, prácticamente ya en su destino, cerca de la capital de Cuba, una urca enemiga se introdujo en medio de la Armada Española. Nadie sabía muy bien si en realidad eran enemigos, hasta que finalmente la nao Nuestra Señora de la Antigua disparó contra ella. Aquella noche no se disparó más para evitar accidentes, y ya por la mañana se tuvo claro que se trataba de enemigos. Desde las naos de guerra se le dispararon varias bolas sin acertar. Se decidió no perseguir a la urca, que había huido, y dirigirse directamente a La Habana. A media mañana se divisaron muchas más velas, y pronto fue evidente que estaban siendo atacados por una escuadra enemiga. Los barcos holandeses estaban divididos en 2 grupos. 16 naves bloqueaban el paso hacia La Habana, mientras que otros 18 se encontraban detrás de la flota del Tesoro, con el viento a favor, lo que en el mar es una ventaja decisiva. Se reunió una junta en la nave capitana para decidir qué hacer, y optaron entre 3 posibilidades. La primera opción era dirigirse contra los barcos que taponaban la entrada a La Habana para romper el cerco e intentar colocarse bajo la protección de los cañones del fuerte y entrar en el puerto. La segunda opción era desembocar en el canal de las Bahamas, es decir, dejar atrás Cuba y entrar en el océano abierto. El problema de esta opción es que no tenían agua para llegar a España, y además, si no eran capaces de despistar a los holandeses por la noche, tendrían que luchar contra las naves que les perseguían y que iban a favor de viento. La tercera opción era dirigirse a la bahía de Matanzas. Se supone que esta alternativa tenía la ventaja de que los españoles entrarían en la bahía de día con el viento a favor, mientras que los holandeses ya llegarían al atardecer, cuando el viento cambia y sopla desde tierra, impidiéndoles entrar. De esta forma se podía o bien desembarcar la plata por una banda mientras se disparaba a los holandeses por la otra, o bien, si la situación era desfavorable, hundir los barcos con la carga. Más tarde se enviarían buzos para recoger la plata. Al final, esta tercera fue la opción que se tomó. Y la tercera opción es ir a Matanzas. A Benavides se le dice que es un puerto fondable, que es un puerto bueno. La opción es bastante válida porque se puede llegar a Matanzas
ellos entrarían con el viento a favor. Cuando llegaran los holandeses, que iban como unos 15 kilómetros por detrás aproximadamente, saltaría el terral, que es un viento que va de tierra a mar, y eso impediría entrar a los holandeses. En todo caso, si entraran, la idea era poner los barcos cerca de la playa, por una banda sacar toda la plata del rey y por la otra defenderse. Sin embargo, todo salió mal desde el principio. Cuando la flota del Tesoro entró en Matanzas, las 4 naves de guerra encallaron una tras otra y no pudieron colocarse en línea para disparar a los perseguidores. Solo podían usar los escasos cañones que tenían en la popa, en la parte trasera de los barcos. Además, el viento no cambió como estaba previsto y los holandeses entraron sin problemas en la bahía, situándose en posición de disparo, y comenzaron a cañonear a la flota y a la costa. En medio del fuego implacable de los holandeses, Benavides dio orden de desembarcar a la gente y poner fuego a los barcos. Comenzó el desembarco en las chalupas y los bateles, pero tras un par de viajes a costa, la mayoría no volvieron. Posiblemente los remeros tenían pánico ante el inmisericorde cañoneo enemigo, y la mayoría de los que llegaron a la playa huyeron a las montañas dejando allí los botes. En esta situación se supone que el capitán general abandonó el barco para obligar a los remeros a regresar con las barcas. Se bajan las chalupas y los bateles de las 4 naves de guerra para empezar a sacar a la gente, y se quiere poner como un pequeño fuerte en la playa. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas chalupas y esos bateles hacen un par de viajes y no vuelven. Unos porque la gente los desempara en la playa, y otros porque directamente los roban. Entonces, ante eso, el guardián de la capitana, que se llamaba Gonzalo de Zayas, le dice a Benavides que tiene que ir a la playa para hacer que vuelvan las chalupas. Pero al hacerlo, cometió la falta más grave que puede tener un capitán: abandonar su barco dejando carga, pasajeros y tripulación a bordo. Además, una vez en la playa, fue incapaz de hacer que volviesen las barcas, y él mismo o no pudo o no quiso regresar a su barco, sino que se dirigió río arriba hasta un ingenio que había más adelante. Allí estuvo unos días y luego se fue a La Habana. Porque no se sabe muy bien si Benavides intenta volver o no. Eso es una cosa que no queda nada claro. Él dice que no podía volver al barco porque ya estaban todos los barcos rodeados por los holandeses. Los holandeses se hicieron con toda la carga. Estuvieron 8 días transportando tranquilamente los metales y las mercancías más valiosas a sus barcos, sin que nadie los molestara. Fue un desastre completo. Las Provincias Unidas, el principal enemigo de España, se apoderaban de plata por un valor de 4 millones de ducados, además de innumerables riquezas y los barcos, y daban un golpe tremendo al prestigio del hasta entonces inexpugnable sistema de flotas español, así como a la reputación de Felipe IV. El joven rey estaba furioso y ordenó la detención inmediata de los principales responsables de la flota. A mi servicio conviene que si llegaren con el general Tomás de Larraspuru, mi almirante general de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, don Juan de Benavides y don Juan de Leoz, general y almirante de la flota que fue a Nueva España el año de 1627, los hagáis prender y llevar a un castillo, el más cercano a la ciudad de Sevilla o a ese puerto, donde estén con la seguridad necesaria y con la privación de comunicación con ninguna persona. El 7 de abril de 1629, los dos comandantes llegaron a la península y fueron inmediatamente encarcelados en unas condiciones penosas, mientras duraba la instrucción y el juicio en el que Benavides fue condenado a muerte. Seguiría en ese penoso estado hasta mayo de 1634, cuando se aplicó la sentencia. Esta es la justicia que manda hacer el rey nuestro señor y los de sus reales consejos a este hombre, por las culpas que tuvo en la pérdida de la flota que se llevó el enemigo el año de 628, de que fue general. Mándalo degollar por ello. Quien tal hace, que tal pague. Don Juan salió de la cárcel hacia el cadalso, encima de una mula enlutada. Se puso su venera y el capuz, y se dirigió hacia la plaza de San Francisco, que estaba atestada de gente. Allí el verdugo seccionó su cabeza.